Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora. Hipócrates 2.0. Nutrición. Bioética. Estrés. Vacunación. Salud. El Programa Universitario de Investigación en Salud y Radio UNAM presentan Hipócrates 2.0. Investigación y vanguardia en salud. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0. Yo soy Mauricio Rodríguez, los saludo con muchísimo gusto, como cada semana. Qué bueno que nos acompañan aquí en Radio UNAM. En el programa de hoy vamos a celebrar, conmemorar, reflexionar en torno a la efeméride que nunca nos hubiéramos imaginado, que es los 3 años de la pandemia de COVID en México. Se conmemoran justamente entre el 27 y el 28 de febrero los primeros casos que se registraron en México, y a partir de eso, pues una serie de sucesos impredecibles, incalculables, inconmensurables, como alguna vez se puso sobre la mesa. Y para hacer esta reflexión, que estamos haciendo el programa en vivo, nos pueden seguir también por el canal de YouTube, desde luego en las redes sociales, en Twitter, en Facebook, estamos transmitiendo. Me acompaña el doctor Samuel Ponce de León Rosales, que pues ustedes lo han escuchado varias veces, ha estado aquí con nosotros, ha estado en muchos medios, ha estado pues muy presente durante estos 3 años especialmente, porque pues en parte de su formación profesional como especialista en enfermedades infecciosas, experto en vacunas y en epidemias, y además es el coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud, que ahora se transformó en el Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes. Y precisamente desde febrero de 2020 ha sido el coordinador de la Comisión Especial de la UNAM para el COVID-19. Y pues ha sido parte de muchos grupos de trabajo que han estado abordando la epidemia en la universidad, en la ciudad, en el país, apoyando a varios estados, apoyando a varios grupos. Y vamos a tratar de poner sobre la mesa algunas de las ideas y algunas de las reflexiones a 3 años. Doctor Ponce de León, bienvenido. Muchísimas gracias. Mucho gusto, Mauricio, mucho gusto. Saludos a todo el equipo de Radio Universidad y del programa. Quería empezar nada más repasando algunos de los números a nivel mundial que pues no sé si ya nos digan algo, ¿no? 675 millones de casos, 6.871.000 defunciones directamente registradas, 13.300 millones de dosis de vacunas, que son números que ya la verdad pues perdimos la dimensión. 6 olas epidémicas, ya estamos, de pronto nos levantamos la mirada y vemos hacia dónde vamos, de dónde venimos. Un poquito primero una reflexión hacia nivel global y luego nos detenemos en México, en lo que ha pasado en México, Doc. Bueno, pues realmente 3 años muy largos y al mismo tiempo que han pasado vertiginosamente, con una carga de dolor, muerte, acumulados muy importantes a nivel global. No ha habido prácticamente ningún país que no sufriera el embate de la pandemia. Temprano en el curso de la pandemia en evolución, decíamos que esto realmente causaría la infección de prácticamente todos los habitantes del planeta. Y ya estamos por ahí, si no en el 100% muy cerca, porque la transmisión ha sido continua, desde luego a través de diferentes variantes, pero el tema es que esto ha sido un dolor largo, más allá de lo que pudimos haber supuesto en un principio,
y que tenemos que aprovechar al máximo para obtener las lecciones que tenemos que aprender y ejecutar en acciones de políticas públicas. Sí. De hecho, empezó en China, fuimos viendo el avance primero local, ahí en la ciudad de Wuhan, después en Europa, en un par de ciudades de Estados Unidos, y finalmente 27, 28 de febrero se confirmaban los primeros casos aquí en la Ciudad de México, en el INER, me parece que es donde identificaron a la primera persona que venía de haber estado en Italia, y simplemente empezó a haber un avance importante de la epidemia. A finales de marzo se mandó a la Jornada Nacional de Sana Distancia, pero digamos, aquí estamos 6 olas epidémicas después, 7.450.000 casos, que probablemente habría que multiplicar esa cifra, no sé si por 10 o más, O por por todo 15. lo que sé, o por 15. Sí. La gran mayoría, 6.7 millones de pacientes han sido ambulatorios, alrededor del 10% han requerido hospitalización, 720.000 personas han requerido hospitalización, pero ha tenido un golpe fuertísimo en cuanto a defunciones, nos pegó especialmente fuerte por 1,000 razones a México, ¿no? 500,000 de defunciones, 332,000 directas, casi 333,000, y otros, pues casi 200,000 relacionadas con lo que está pasando. Y no sé, 225 millones de dosis de vacunas. No había manera de estar preparados para algo así. Nunca hubiéramos previsto algo así, ¿verdad? Era difícil de prever esta novedad en cuanto a la presentación de un nuevo virus. Estábamos preparados, al menos en el imaginario, para contender con un virus conocido como sería influenza, Sí. pero no de un virus tan novedoso como el SARS-CoV-2. Esto fue lo que representó una situación extraordinariamente compleja y difícil de asumir. Quizás conviene recordar que en esos primeros días, semanas, desde muy temprano, en enero de 2020, ya teníamos reuniones de trabajo, tanto en la universidad como con la coordinación de los institutos nacionales de salud, para planear lo que iban a ser necesidades y precauciones. Y de hecho, esperando a que ocurrieran los primeros casos, que daba la impresión de que se tardaban demasiado. Estábamos esperando y veíamos pasar los días del calendario, decíamos, todavía no. Y de repente, ¡pum!, apareció un caso en Brasil y prácticamente a las 24 horas un caso en México, y vino el alud de casos constituyéndose a lo largo de las semanas, que rebasó desde luego las capacidades de la administración para poder contar con los suplementos que se habían pedido con anterioridad, pero no hubo ningún sentido de urgencia, parecía, en ese momento. El hecho es que nos ganó en todo y tuvimos las consecuencias que tuvimos, en parte por la infraestructura tan precaria que teníamos de entrada con el sistema de salud, y en un momento crítico en términos de la reestructuración del mismo sistema, que estaban deconstruyéndose para supuestamente construir algo nuevo que no tenía un andamiaje entonces. Sí. Fue un mal momento, mal timing y malas instituciones para poder contender con esto. Sí, y yo creo que algo que también hizo que fuera muy difícil, muchas cosas lo hicieron, pero fue ir viendo el despliegue de la epidemia, la evolución de la epidemia de forma muy diferente en el país. Unos estados muy adelante, unas ciudades muy adelantadas, otras muy rezagadas. El ejemplo clarísimo fue
que empezamos a ver Tijuana con un problema ya de saturación hospitalaria, incluso las primeras escenas de trailers llenos de cuerpos afuera de los hospitales, porque estaba saturadas las morgues, y que eso lo vimos de Tijuana inmediatamente, pero después eso todavía en Ciudad de México no empezaba la epidemia fuerte. Luego lo vimos en Cancún, también hospital saturado en Cancún, unas escenas dramáticas, y después ya lo empezamos a ver un poco más en Ciudad de México y en otros ciudades, y eso también fue agotador porque pues al ritmo de qué iba, ¿no? La narrativa, no sabíamos si iba con la Ciudad de México o cada ciudad. Yo creo que eso fue muy importante, pues o sea, tratar de transmitirlo, ¿no? Y de comunicar que iba diferente, ¿no? Ahorita mismo incluso está la epidemia mucho más fuerte en Baja California, va de salida francamente en otros estados, en Ciudad de México se estabilizó y parece que está subiendo tantito, y cómo comunicar esas diferencias. Creo que eso lo hace también muy difícil, sobre todo, pues porque no hay un traje que le ajuste a todos, ¿no? Claro, y eso es una de las lecciones, que evidentemente no podemos explicar esto de una manera uniforme. El virus se transmite siguiendo vías que dependen del movimiento de la población, dependen de las concentraciones urbanas, dependen del nivel de escolaridad, dependen de mil cosas. Y ya para hoy, pues por fortuna, tenemos un nivel de inmunidad, calculábamos hace un momento que muy alto, y podemos permitirnos ya reflexionar hacia atrás y ver, estar ciertos de que lo peor ha pasado, y a pesar de lo cual no podemos decir que estamos ya con una pandemia resuelta, porque Sí. además es importante enfatizar que una vez que se resuelva la etiqueta de pandemia, pues pasará a tener una presentación de casos en un número más o menos estable de manera permanente, porque esto no va a desaparecer. Sí, de hecho, ahorita vamos hacia justamente reflexionar también sobre la endemia, pero quiero detenerme un par de segundos a ver qué se le ocurre, Doc, también de reflexión sobre dos fenómenos que nos pasaron por encima, ¿no? El primero fue el de las variantes, que de pronto, en diciembre del 2020, la variante alfa nos vino a cambiar un poco la perspectiva. En verano de 2021, la variante Delta, que pues más transmisible, incluso unas manifestaciones clínicas un poquito diferentes, y eso nos puso también ahí en jaque, y luego Omicron, que ya por fortuna se estabiliza en 3 olas, ¿no? Y el otro punto, las variantes que nos fueron poniendo condiciones pues de oleadas, ¿no? Que dijimos, pues van a ser las oleadas de las variantes. Y lo otro es cuando nos dimos cuenta que las vacunas no evitaban la transmisión, y que pues, en lo que ganábamos inmunidad por vacunación contra la enfermedad grave, pues no había que soltar en ningún momento las medidas para evitar la transmisión. Yo creo que esos son dos momentos importantes de la epidemia, ¿no cree? Sí, indudablemente, y que también nos demuestran cómo en el curso, conforme se va desarrollando la pandemia, vamos aprendiendo cuál es el comportamiento del virus. Y entonces la gente reclamaba anticipas algunas situaciones, y era imposible hacerlo, porque en un principio un poco la discusión, incluso hubo países que querían dejar que hubiera una transmisión libre para poder tener lo que se llama inmunidad de rebaño, obtener un número de personas infectadas para que se detuviera la transmisión. Pero este no es el caso con el SARS-CoV-2, con COVID-19, precisamente por la presentación de todas estas variantes, que lo que hacen es facilitar reinfecciones,
Sí. facilitar incluso algunos cuadros clínicos diferentes y también facilitar en algún grado la elevación del sistema inmunológico. Al mismo tiempo, las vacunas, que es una de las situaciones que ante la tragedia resultó una suerte como de faro extraordinario, iluminaba pues ciertamente diría yo, la esperanza de poder contender mejor con el problema y que estuvieron rápidamente listas, que se empezaron a producir en miles de millones de dosis de vacunas y que se distribuyeron a muchas partes del mundo. Con desde luego, desafortunado panorama de la inequidad, pero es otro tema. Estuvieron ahí las vacunas para muchos países, muchos que pudieron alistarse rápidamente, otros que lo hicieron de hecho con antelación y vinieron a cambiar todo, y que vale la pena también señalar que con la fortuna de que a pesar de ser construidas para los virus originales, sí, han seguido teniendo eficacia más allá de las variantes. Entonces, todo esto ha sido motivo de un conocimiento que vamos obteniendo día con día, semana con semana, de manera rápida, y que tendremos que dejar que pase un tiempo un poco más largo para que se asienten las cosas y podamos ver todo con más claridad. Todavía siento yo que estamos empañados con los cambios y desde luego con toda la gravedad de la situación. Sí. Tenemos un par de preguntas por acá que estamos recopilando en redes. Julio Belmont nos pregunta si mencionábamos si la pandemia no va a desaparecer, nos pregunta si puede volver a crecer y quizá esto lo podríamos pues también vincular con que justamente la pandemia es propiamente la emergencia, es no tener con qué hacerle frente al virus, no tener con qué diagnosticarlo, con qué tratarlo, con qué prevenirlo, no tener inmunidad, no tener protección en la población. Cuando todo esto ya más o menos se va apuntalando, entonces ya deja de ser una emergencia y la enfermedad pasa a ser parte del catálogo de enfermedades regulares que le llamaremos endemia. Y ahí sí va a seguir teniendo picos de actividad como los tiene el dengue, la influenza, las otras infecciones respiratorias, que son ciclos propios de la enfermedad que vamos a tener que estar pues delimitando, identificando a tiempo y previniendo, ¿no, Doc? Sí, pero actualmente con la pandemia todavía tenemos altos y bajos en términos de la visibilidad de la gráfica. El último gran pico pues correspondió al cambio de políticas de contención en China, en donde hubo una gran explosión en el número de casos, y la posibilidad de que esto se reactivara pues dependería básicamente de que surgiera una variante que efectivamente tuviera una mayor capacidad de evasión inmunológica y que acompañándose de una alta eficiencia de transmisión tuviera algún impacto mayor en su virulencia, esto es, en su capacidad de producir enfermedad grave. Esto no se puede descartar, pero tal y como van las cosas, parecería que esto va entrando ya en un canal que va disminuyendo y tendremos que ver cómo sigue este año. Y cuando veamos hacia atrás que estamos exacto, ya en una situación estable, quizás podamos decir, sí, llegamos a donde teníamos que llegar y vamos a ver para adelante. Y para adelante lo que tendremos que ir decidiendo es, por un lado, cuál va a ser la estrategia de producción de vacunas y de refuerzos de vacunas para COVID-19, y cuál va a ser también la estrategia de atención de los sistemas de salud que pocos países, entiendo, están estructurando un plan de atención para lo que conocemos hoy como COVID largo, COVID crónico,
post-COVID persistente, que va a representar un rubro de atención particular en segmentos numerosos de la población. Se calculaba recientemente que por lo menos hasta 2022 podría haber 65 millones de casos de COVID crónico. Tendremos que ver qué es lo que pasa, porque son números que evidentemente están apenas saliendo de acuerdo a cómo va evolucionando la enfermedad. Sí, y que de hecho se ha visto más que es diferente si de acuerdo a la variante, si es diferente, que es diferente de acuerdo al estatus de vacuna de los individuos o el número de infecciones que han tenido. Esto justamente tenemos un par de preguntas también. Nos pregunta Leticia Ortiz, ¿qué tanto se sabe de las secuelas de quienes padecieron COVID-19? Y también teníamos por ahí toda otra pregunta que preguntaban cuándo se irá a integrar la vacuna de COVID al esquema universal de vacunación. No sé si quiera abordar alguna de estas. Bueno, pues rápidamente, las secuelas que se conocen son muy numerosas. Entiendo que hay más de 200 síntomas que corresponden a problemas que son derivados del COVID potencialmente. Esto tendrá que irse refinando conforme pueda haber estudios clínicos correctos que nos permitan ir teniendo una mejor visión de lo que es propiamente esta enfermedad y cuál va a ser su tratamiento además. Y las vacunas, pues también un poco el tiempo nos irá marcando la necesidad de que se tengan. Claramente requeriremos refuerzos, pienso yo. No sabemos con qué periodicidad, si va a ser anual, si va a ser cada 6 meses o cada 2 años. Lo iremos reconociendo conforme va pasando el tiempo. Sería muy difícil anticipar y predecir un esquema, pero sí sabemos que va a ser con vacunas que se parecen mucho a las que actualmente se han estado aplicando. Sí, de hecho, entre las secuelas de los problemas relacionados con condición post-COVID son muchos y muy variados, desde confusión, alteraciones de la memoria, esto que le llaman como neblina mental, que son, pues muchos de ellos transitorios, conforme pasa el tiempo van desapareciendo, pero también hay problemas más profundos, problemas autoinmunes, problemas en el cerebro, en el corazón, en muchísimos órganos que pues están algunos de ellos terminando de descifrar. Y quizá la reflexión más importante al respecto es que necesitamos una agenda nacional de investigación, atención, protocolización de la condición post-COVID para que, por un lado, se atiendan correctamente estas personas que tengan algún problema, que no les vendan falsas promesas a algunos, que no les digan que no están enfermos, que tampoco les digan que de todo están enfermos. Se necesita marcar los límites, tener guías de práctica clínica, tener protocolos, y eso, pues, honestamente no se ve que a nivel nacional esté ocurriendo. Vamos a tener que jalarlo, no sé si desde la academia, con las instituciones de asistencia, pero urge ahí un abordaje mucho más sólido, porque en efecto viene una ola de estas complicaciones que pues, puede provocar incapacidad, gastos excesivos y mucho sufrimiento. Teníamos bien claro dónde empezaba, en qué momento se declara la pandemia. Pensamos que se declaró un poquito tarde, pero finalmente la OMS tenía elementos para decir aquí empieza, pero no sabemos dónde está la puerta de salida. Cuesta trabajo, ya lo planteaba usted, decir en qué momento es la endemia. Pues cuando ya estemos ahí la iremos viendo y después vamos a decir que ya está la endemia. Pero un poco, Doc, en los últimos minutos, ¿qué viene? ¿Dónde está la salida? ¿Quién tiene la llave? No, la llave propiamente la tiene la interacción que estamos estableciendo entre el virus y nuestra especie, que nos llevará a que en una situación no lejana, supongo, se mantendrá como una enfermedad con
una transmisión más o menos estable. Pero quizás la pregunta importante en este momento, porque esto va a seguir su curso, no podemos modificarlo. Lleva un curso que se va a recorrer y lo seguiremos de acuerdo a cómo se imponga la naturaleza biológica. Pero lo que sí podemos hacer es reflexionar sobre lo que tenemos que hacer ante los nuevos riesgos. Que hoy estemos en este tercer año de la pandemia no implica que no podamos enfrentar otra pandemia en muy corto plazo, en un mediano plazo. No podemos asumir que van a pasar otros 50 años para que ocurra una pandemia. Esto no es cierto. Lo que venimos observando en las últimas décadas es que las pandemias vienen sucediéndose cada vez con mayor frecuencia, porque los factores que las determinan también vienen creciendo. Entonces, el escenario es muy complejo y los países tienen que estar preparados y México tendría que estarlo. Tenemos que tener la posibilidad de desarrollar nuestros propios insumos biológicos de una manera regional planeada y desde luego responder más rápida y más tempranamente en todos los sectores. Cuando irrumpe la pandemia aquí en México, únicamente salud responde y todos los demás piensan que era el responsable de toda la respuesta cuando educación, economía, comunicaciones, trabajo, todos tendrían que haberse puesto a trabajar de la misma manera para poder afrontar mejor el enorme reto que representó, que está representando, y no fue así. Tuvieron que pasar muchos meses para que empezara a caerles el 20 a muchas secretarías de Estado para poder cumplir con su responsabilidad. Sí, de hecho, quiero cerrar, Doc, justamente con el comunicado que emite hoy la Comisión de la UNAM para COVID-19, que ante el comportamiento de la sexta ola y la presencia de la variante Omicron y todas sus subvariantes, se reiteran las recomendaciones que se habían emitido en enero, que básicamente es utilizar correctamente el cubrebocas, particularmente en lugares cerrados, donde se pierda la sana distancia en lugares muy concurridos, tener el esquema completo de vacunación y los refuerzos de acuerdo a la condición individual, promover la ventilación de los lugares cerrados, mantener las medidas básicas de higiene y también la idea de que si tienes síntomas de infección respiratoria, extremes las precauciones, uses el cubrebocas, busques diagnóstico y evites contagiar a tu comunidad. Yo creo que con esa idea nos tenemos que despedir. Ese es el mensaje que estamos ahorita posicionando en este momento de la sexta ola. Hay que seguirnos cuidando. Doctor Samuel Ponce de León, muchísimas gracias por haber estado otra vez en Hipócrates 2.0. Muchas gracias por todo el trabajo que ha hecho encabezando a la comisión. Un abrazo, muchas gracias a ti, Mauricio, a todo el equipo, desde luego a toda la comisión, a la comunidad universitaria por su responsabilidad y su participación, y Radio Universidad. Muchas gracias y saludos. Muchísimas gracias. Con esto nos despedimos. En los controles técnicos estuvo Arturo González, en la continuidad Alba Martínez, en la transmisión de YouTube Sara López, allá en la producción en Radio UNAM Ale Gómez. Muchas gracias. Patti Gamboa también en la producción. Yo soy Mauricio Rodríguez, esto fue Hipócrates 2.0. Nos escuchamos la próxima semana. Quédense en Radio UNAM. El Programa Universitario de Investigación en Salud y Radio UNAM agradecen tu escucha. Te esperamos la siguiente semana para platicar sobre lo último en materia de salud e investigación en Hipócrates 2.0. Investigación y vanguardia en salud. Se despiden de ti en la producción Patti Gamboa, Héctor Castañeda y Alejandra Gómez. Hipócrates 2.0. Radio UNAM. Experiencia sonora.